que quizás sea parte de su estrategia, y reconozcámosle que le ha ido bien en lo electoral en esa estrategia, de pronto el tema de la inflación no es la primera vez que Argentina y que otros países de la región tienen procesos de fuerte crecimiento o de mucha actividad en el marco de procesos inflacionarios. De hecho, el Brasil industrial de hoy se cimentó con tasas del 30% de inflación en muchos años. ¿Hasta qué punto no es es un mal asumido dentro de una estrategia? A mí me parece que uno puede crecer sin inflación. O sea, no creo que sea verdad que uno por crecer tiene que tener inflación. Por supuesto que si uno quiere crecer, digamos, al 9%, y bueno, vas a crecer al 9% durante 5 años, no somos China, no estamos preparados, no tenemos esa inversión que le permita a China crecer al 9% sin que eso lleve a un desequilibrio macroeconómico. Eh, pero, pero digamos, el gobierno se ha equivocado y está pagando las consecuencias. O sea, no veo de que sea una estrategia, digamos, pensada, planificada. Yo creo que, digamos, es el típico comportamiento de un político bien populista que digamos, dijo, bueno, tengo que ganar estas elecciones y entonces crezco todo lo que puedo y después el próximo mandato veo qué pasa y digamos, y así va pasando y bueno, han ido ganando, pero bueno, después de haber ganado 2, 3 elecciones, los propios errores de la primera etapa empiezan a tener consecuencias, ¿no? ¿Vos crees que el gobierno erró el diagnóstico en el sentido de que haber estimulado la inversión hubiera originado de alguna manera un proceso inflacionario más acotado y no tener que recurrir a la emisión para poder financiar precisamente el gasto público? A ver, digamos, el problema es, o sea, si digamos, haber estimulado más inversión. Exacto, para mayor producción, mayor bienes Claro. de consumo. Bueno, yo creo que de hecho se ha hecho un poco, digamos, o sea, ha no habido, fue digamos, suficiente, cierta. Lo que pasa es, lo que yo creo es que se creyó que se podía crecer, digamos, o sea, no creo que tanto, digamos, obviamente que hay un problema del lado de la oferta, ¿no? Lo que pasa es que no creo tampoco que Argentina sea China, digamos, ¿no? No estamos ahí todavía. Entonces, el problema era que quisimos crecer, o sea, el problema es del lado de la demanda agregada, digamos, de querer crecer, digamos, a una tasa altísima, estimulando el consumo, ya en una situación, digamos, externa muy favorable, ¿no? Con aumentos de exportaciones, aumentos de precios de los commodities. Encima, digamos, si el gobierno estimula con un montón de obras públicas que, por supuesto, algunas son positivas, otras no, otras son rutas que llevan a ningún lado, eso evidentemente no tiene ningún sentido, pero ese es un poco digamos, el arte de la macroeconomía, de saber ir llevando la economía para ir creciendo sin inflación y que, digamos, que ese crecimiento vaya llevando a apuntalar esa mayor inversión que después va a permitir mayor crecimiento en el futuro y no permitir que haya un desborde inflacionario, porque eso después termina atentando y termina, digamos, haciendo que se termine ese crecimiento. Sin pedirte un pronóstico, ¿cuál es tu análisis de lo que viene? Bueno, es complicado hacer un pronóstico, ¿no? No te pero digamos, me parece que los próximos años no van a ser años muy buenos. O sea, digamos, estiman un crecimiento del 3%. yo estaría contento si logramos salir de este embrollo con un crecimiento leve, sin que aumente demasiado el desempleo. La verdad que sería un éxito, digamos. Después también está la probabilidad, digamos, de que toda que estas corridas que hemos visto últimamente contra el dólar blue, etcétera, se conviertan ya en algo más fuerte, ¿no? O sea, pensemos si llega a haber, digamos, retiros de los plazos fijos en pesos y se van al dólar blue, va a ser difícil, ¿no? O sea, contener esa corrida cambiaria, ¿no? Cosa que no ha sucedido hasta ahora, no es un detalle menor que todo el problema del dólar blue se ha dado en un escenario donde no ha habido corrida bancaria, Claro, digamos. claro. Faltan 2 meses y pico para las elecciones, vamos a lo concreto, porque las elecciones son en octubre, pero acá se define la película, se firma en agosto en las primarias. Al menos así sucedió hace 2 años y bueno, de no mediar nada raro, ¿qué pronóstico? Y
la verdad que yo creo que el gobierno va a lograr, digamos, llegar a las elecciones Con aire. con aire. Lo que pasa es que quizás ese aire es digamos, termina siendo muy... Puro viciado. Sí, muy puro costoso, viciado. digamos, porque ya hoy estamos viendo, supongamos, la ANSES está vendiendo los Bodén 2015 que tiene para contener esta suba, ¿no? Pero esos Bodén 2015 vencen en el 2015, o sea que estás emitiendo deuda Sí, colocando en el mercado de al deuda. 14% y digamos, y el problema que, imagínense que vas a tener un problema mayor en el 2015 y no veo que haya, digamos, la crisis energética, digamos, la importación de petróleo son, ¿no?, 7.000 millones de dólares por año, eso no se va a revertir en un año, digamos, ¿no? Con lo cual, digamos, tenés un problema estructural y, digamos, y estas medidas están logrando comprar tiempo, pero, digo, son 2 años largos hasta el 2015, ¿no? Cerramos con una pregunta corta y Una pregunta respuesta corta, sintética. porque ustedes bueno, Alfredo fue uno de los primeros que trabajó sobre el tema del índice barrial de precios. ¿Qué novedades tienen en eso? ¿Qué relevamientos? ¿Cuáles son los últimos datos? Bueno, se está dando un fenómeno muy interesante. En los últimos 2 meses hemos visto una reducción del aumento anual y hoy por hoy está en un 18,9% el aumento de los alimentos anualizado. Y digamos, si uno, digamos, mirando un poco más fino, uno se da cuenta que en realidad, digamos, porque creo que el análisis, y es más, yo creo que eso va a ser una estrategia del gobierno, digamos, de decir, miren, el control de precios está funcionando, miren, la militancia saliendo a controlar está teniendo efecto. Y, digamos, analizando los datos, en realidad, esta desaceleración de la economía, de la inflación, en realidad es a causa del enfriamiento de la economía, claro, y es un fenómeno que se está dando desde mayo del 2012. Desde mayo del 2012 nosotros vemos que empezó a desacelerarse la suba de los alimentos y en estos 3 meses no ha cambiado esa tendencia. O sea, no es por el congelamiento de precios, sino que es porque se está enfriando la economía. Ya en 2009 había pasado, que cayó bastante la inflación. Hay una cosa que me interesó porque la pregunta que hizo Néstor, digo, es importante saber eso. ¿Por qué? Porque si se desacelera el proceso inflacionario con el mirar para cuidar, el gobierno va a acumular el éxito, es decir, esto lo logramos nosotros. Especialmente de cara a una elección que va a venir de acá 9, 10 semanas. Y sin considerar y no reconocer de que puede haber un proceso de desaceleración de la economía, que eso es lo que produce naturalmente el precio, la baja de precio. Alfredo, gracias por venir. Bueno, gracias. Señores, nos sacan del aire. Hasta el próximo sábado.